Y antes de presentarles a la siguiente conferencista, que es una conferencista de lujo, por supuesto, como han sido todos nuestros expertos de clase mundial, tengo que decirles, por favor, vayan leyendo el chat, les estamos colocando mensajes importantes, ofreciendo nuestros servicios con descuentos especiales, gestión psicosocial, auditorías, asesorías, certificaciones internacionales. Por favor, estén pendientes de los mensajes y accedan ustedes a estos descuentos especiales que solamente se muestran en nuestra realización de Congreso anual. Por favor, para que lo tengan muy en cuenta y muy presente. Aquellas personas que están preguntando, oiga, señores de Congreso de Sobricel, ¿hay lista de asistencia? No, tranquilos, no hay lista de asistencia, no se preocupen. ¿Quieren adquirir las memorias? Les estamos enviando también algunos mensajes para que ingresen al link, obtengan su constancia de asistencia y, por supuesto, adquieran también las memorias del Congreso. Seguimos conectados, tranquilos, aquí seguimos conectados al Congreso. Por favor, nuevamente me escriben si me escuchan, por favor. Aquí voy a saludar a José Ricardo desde la isla de Ibiza, desde Ibiza en el Mediterráneo. Qué bueno tener, nos están escuchando de todos los países, de todos los al evento. José Ricardo está conectado al evento. Enhorabuena a los organizadores con una jornada de aprendizaje e interacción. Muchas gracias por tus comentarios. Mairena, Livia, mejor dicho, todos conectados al Congreso. Kevin David también sigue aquí conectado, gracias. Bueno, entonces, siendo las 11:23, damos en este momento una cordial bienvenida a nuestra siguiente experta de clase mundial, por supuesto también de lujo, Luz Amparo Plata Quesada. Luz Amparo, muy buenos días, qué bueno tenerte aquí en Congreso, qué rico que estés aquí acompañándonos. Luz Amparo nos va a hablar de un tema bien interesante, cultura preventiva como estrategias sostenibles de seguridad y salud laboral. Luz Amparo es especialista de entornos laborales saludables de Seguros Sura, entidad súper importante que también se está vinculando a nuestro Congreso, a esta sexta versión de este Congreso. Luz Amparo, felices, año tras año recibimos a más personas, más conferencistas, ya en este momento registramos más de 16,500 personas conectadas hasta hoy en las 6 versiones de nuestro Congreso. Entonces estamos muy felices. Luz Amparo, te estamos viendo desde Colombia, desde todos los continentes. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Cuando te falten 10 minutos prendemos cámaras, te hacemos así de hola hola para señalar o indicarte que ya te quedan 10 minuticos de conferencia. Bienvenida. Empezamos un poquito tarde, vas a terminar unos minutos después. Tranquila, no te preocupes. Bienvenida y vamos con toda. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Juan Camilo, por esta bienvenida. Muchas gracias a Sobricel por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde todas las partes de Latinoamérica, de Colombia, y para nosotros siempre será un gran placer poder compartir todo lo que vamos aprendiendo en el día a día y todo lo que nos falta por aprender. Muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación. Un abrazo. Tan bella, gracias. Sí. Bienvenida y te estamos escuchando, el escenario es tuyo. Perfecto, bueno, vamos entonces a compartir la presentación. Aquí estamos. Regálenme aquí un segundo, le damos compartir. Por favor, me confirma el equipo de producción. Sí, te estamos viendo. Si quieres, hagamos un intento. Pásala a la siguiente diapositiva para indicar de una vez que se están pasando las diapositivas. Perfecto, sí, listo. Perfecto, listo. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de un tema muy importante en todo lo que ha sido el gremio de la seguridad y salud en el trabajo, todos los retos y desafíos que todos los profesionales de esa disciplina pues estamos enfrentando no solamente en el momento presente, sino a lo largo de la historia y la evolución histórica de la seguridad y salud en el trabajo. Para efectos de poder desarrollar la presentación, traemos una agenda pues muy sencilla. Vamos a recordar fácilmente los conceptos de lo que es la evolución del concepto de la seguridad y salud en el trabajo desde lo que ha sido el aprendizaje de la disciplina. Vamos a hablar un poquito del concepto de cultura y prácticas movilizadoras, trabajo y su disfrute,
diseño del trabajo, resultado de ese buen diseño o arquitectura del trabajo, el bienestar del equipo, un poco esa cierre de brechas que tanto llamamos hoy en día trabajo prescrito versus trabajo real, y finalmente todo esto enmarcado en unos retos que nos trae, por supuesto, hoy en día, que son entornos laborales saludables. Esa es la agenda que vamos a recorrer rápidamente, sencillamente. Y por supuesto, el objetivo es poder compartir todos estos conocimientos e ir profundizando cada vez que podamos ir entendiendo las dinámicas de la realidad de las empresas también, ¿cierto? Dentro de ese concepto de su evolución, tenemos esta diapositiva que de manera muy práctica y sencilla lo que hace es resumir cuál ha sido la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí quiero que pensemos en cómo la disciplina inicia con un proceso muy interesante, con una era que la llamamos de la tecnología, donde las máquinas, las herramientas generaron nuevos aprendizajes, donde la disciplina tuvo un impulso súper importante gracias a la revolución industrial, gracias a todos los avances de tecnología, donde ahí claramente lo vemos en todos los años donde surgió la revolución industrial. Luego aparece un concepto muy interesante y es el concepto de factores humanos, porque el concepto de factores humanos no es un concepto nuevo, es un concepto que aparece también como muy cercano a la tecnología, porque teníamos las herramientas listas, las máquinas listas, pero bueno, ¿quién opera las máquinas y las herramientas? Somos los seres humanos. Entonces aparece todo un concepto muy interesante de seguridad basada en el comportamiento, se introduce el concepto del error humano, y luego se va avanzando desde ahí, desde 1986, por ejemplo, aparece el concepto de cultura de la seguridad. Así que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya lleva muchos años, solo que hoy pareciera que en esta nueva era que estamos viviendo de la complejidad, aparece con mucha más fuerza el concepto o el desarrollo o el entendimiento de una cultura organizacional. Aparece luego ese momento histórico tan interesante como fueron los sistemas de gestión y que sigue siendo muy vigente en las empresas, los sistemas de gestión. Aparece el sistema de aseguramiento de calidad, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los sistemas de gestión ambiental y otros más sistemas y normas que nos hicieron entrar al mundo de la globalización, entrar al mundo de la competencia, el que finalmente como empresa nos daba un nivel de acreditación frente al mundo para poder exportar, importar los productos, ser reconocidos en el mercado. Digamos, un momento histórico muy interesante que también con muchos cuestionamientos, porque nos quedábamos muchas veces en el papel, en el sistema de gestión, en el papel, el seguir con la rigurosidad del sistema de gestión, y muchas veces nos alejamos un poco de lo que era la realidad del trabajo y de los sistemas complejos. Esa era de la complejidad ya empezó a verse, por supuesto, en la última década. Y por supuesto, el estado de emergencia sanitaria sí que nos puso sobre la mesa la era de la complejidad. Creo que es la era que hoy estamos todavía compartiendo con unos escenarios muy interesantes que nos trae la inteligencia artificial y que hace que, por supuesto, la era de la complejidad acompañe esa inteligencia artificial con unos nuevos retos y desafíos para todos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Estas carátulas de los libros que aparecen en la parte superior de esta diapositiva son todos los autores que han venido introduciendo los nuevos conceptos sobre la disciplina en cuestionamiento, pero esto lo que definitivamente nos tiene que traer son nuevos retos y desafíos, nuevas oportunidades, nuevas formas de ver el negocio, nuevas formas de irnos introduciendo un poco más en el mercado y que finalmente la empresa tiene que resolver en el día a día cuando le dicen que tiene que trabajar la seguridad y salud en el trabajo. Estos autores y exponentes nos han venido acompañando y nos introducen nuevos elementos muy interesantes donde aparece nuevamente el comportamiento, donde aparece nuevamente la mirada del factor humano, donde aparecen nuevamente los conceptos de complejidad del sistema, de la capacidad del sistema y cómo podemos nosotros trabajar con esas nuevas realidades de mercado. Adicionalmente, con todo lo que fue el estado de emergencia sanitaria, nos puso sobre la mesa un nuevo reto, que es la gestión psicosocial y salud mental, que no es nada nuevo. Desde hace muchos años atrás se viene trabajando la gestión psicosocial y salud mental, sobre todo en Colombia,
que considero que Colombia pues, es uno de los países que ha tenido unos avances muy importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchos países también de la mano, como Chile, nos han venido también incorporando nuevos elementos, hay nuevos retos y por supuesto Latinoamérica hoy está avanzando mucho en todo lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero la salud mental es un desafío súper fuerte, no lo puso más sobre la mesa después del estado de pandemia, tal vez estaba invisibilizado, pero lo puso más visible después del estado de emergencia y por supuesto nos traen nuevos retos que no es devolvernos al comportamiento, sino es introducir elementos que nos permitan entender el sistema para poder trabajar sobre la gestión psicosocial y salud mental que asegure que los comportamientos humanos, que el bienestar del equipo, que la cultura organizacional permite pues un desarrollo bien importante en todo lo que es la búsqueda de entornos laborales saludables. Me demoré un poco en esta diapositiva porque me parece súper importante entender el hoy, pero a partir del histórico, ¿no? Es como un entendimiento de esa evolución para saber a qué nos estamos viendo enfrentados. En esta diapositiva es muy sencilla, es qué nos reta como disciplina. Mirábamos un poco la herramienta, nos quemábamos en la herramienta y es comprender hoy en día la complejidad. Es como ir avanzando de culpar al martillo a comprender un poco la complejidad. Voy entonces ahora sí a trabajar un poco el concepto de cultura. Uno de los mayores exponentes de cultura en el mundo justamente pues nos trae este autor. Me va a pasar un poquito porque de pronto me desordeno un poco como en la presentación, pero Edgar Schein es uno de los mayores exponentes de cultura organizacional y hay que entender la cultura organizacional para entender la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Este exponente, psicólogo muy interesado de analizar la cultura organizacional, nos habla justamente de valores, retos, desafíos y todo lo que se comporta en una organización. Me devuelvo a la cultura de la seguridad porque la cultura de la seguridad ha sido muy normativa. Digamos que hemos tenido a lo largo de la historia muchos procedimientos, a veces procedimientos que son fáciles, pero a veces procedimientos que no son tan fáciles de entender en la vida real de un trabajador. Es también pragmática porque también hemos aprendido con la disciplina de seguridad que hay gente que sabe hacer las cosas, tiene un nivel de experticia y que también hace parte de esa cultura de la seguridad. No necesito tener un título y eso lo ha demostrado también la historia. Puedo ser un buen electricista sin haber sido formado como electricista, solo que aparecen nuevas normas que nos permiten regular las profesiones, regular los oficios, pero es claro cuando yo hablo de la parte práctica o de la pragmática, que también es muy importante hoy en día reconocerla también como una capacidad. Y la antropológica, que creo yo que también tiene que verse mucho en el ejercicio de la cultura de la seguridad, y es que no es solamente lo que sé, no es solamente lo que me dicen que debo hacer, es toda esa capacidad de relaciones que está en la parte antropológica del saber, las actitudes, los valores, las normas, los principios que comparto, ¿cierto? Dentro de un entorno de trabajo que puede ser una entidad, una institución, una comunidad y por supuesto una empresa. Dentro de esa evolución del concepto, y no nada nuevo, aparece también un concepto de trabajo saludable, ¿cierto? Que nos hablan de promover un ambiente físico, mental y emocional. Entonces ya aseguremos condiciones físicas adecuadas, lo que ha sido la disciplina pura y dura, ¿cierto? De ambientes seguros, con una muy buena ventilación, iluminación, ergonomía apropiada, recursos o medidas de seguridad, sino también me dicen, oiga, hoy, señores empresarios, tenemos que trabajar la salud mental, la parte emocional, las prácticas que favorezcan todo lo que es la reducción del estrés, pero también nos hablan de los hábitos de vida o equilibrio de vida, entonces cómo podemos promover que las personas tomen decisiones frente a la desconexión laboral, pero también la empresa cómo promueve la desconexión laboral, qué tanto la cultura promueve la desconexión laboral, no solamente queda en responsabilidad del trabajador, la promoción de hábitos saludables, todo lo que ha significado también la revolución de tener hábitos, de hacer ejercicio, de mantener una vida sana, una alimentación saludable, de mantener mis pausas saludables. Entonces aparece también otro concepto muy interesante que es la cultura organizacional positiva, es decir, todo esto es posible en la vida del individuo,
pero todo esto podría ser mucho más superior o verse mucho más sustentado y sostenible en una empresa a partir de una cultura organizacional positiva, que es donde realmente yo permita que existan prácticas organizacionales que promueven todo esto que llamamos trabajo saludable. Este concepto de entornos laborales saludables aparece en el año 2012, tampoco no es nada nuevo, pero este concepto que nos trae la Organización Mundial de la Salud, digamos que me parece muy interesante, porque dice un lugar de trabajo saludable es aquel en que los trabajadores y el personal superior, llámese líderes, colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua. La mejora continua no ha sido nada nuevo en nuestra disciplina, ¿no? Desde los mismos sistemas de gestión nos hablan de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar. Entonces, esta palabra del bienestar nos reta hoy como disciplina. Es decir, ya no estamos hablando únicamente de salud y seguridad, que tanto de todo lo que hacemos también fomentamos el bienestar, y cuando hablamos de bienestar, además de ser una experiencia personal como ser humano, la experiencia del bienestar como empresa, nos estamos retando a que todos los trabajadores, digamos que busquen ese bienestar, encontremos todos el bienestar para que tengamos un lugar de trabajo sostenible. Esto, por supuesto, pues nos reta con unos principios súper importantes, es decir, tenemos que trabajar el entorno físico, que lo hemos venido trabajando como disciplina con unos muy buenos resultados y hay que seguirlo haciendo, pero hay que trabajar también en el entorno que promueve la salud, porque son los nuevos retos hoy que tenemos en la enfermedad, por supuesto, no solamente común, sino también laboral, en el entorno psicosocial, que es toda la gestión psicosocial que es necesaria que vaya de la mano con el entorno físico, con el entorno que promueve la salud, y el entorno social, que tiene que ver mucho con las redes que hoy unas empresas tienen en la comunidad, todo lo que se llama también comunidades, digamos, principios de relaciones sociales, comunitarias, que también las empresas empiezan a gestar. Y yo hoy, por ejemplo, lo veo muy claro en todo lo que es la gestión de las violencias. Las violencias hoy, digamos que el riesgo público ha estado, por ejemplo, en la GTC 45, ha estado mapeado como un peligro o como un riesgo al riesgo público, pero cómo hoy se afianza mucho más esa expresión de violencias con estos retos sociales que hoy tenemos, y no puedo ser ajeno a ese entorno social que donde opero como comunidad, donde opero como empresa, y que por supuesto debo también buscar la manera de gestionarlo. Y hay unos principios básicos que nos habla el concepto de entornos laborales saludables, que es el liderazgo, por supuesto, no es nada menor, es supremamente importante, que nos ha acompañado siempre en la disciplina. La participación, un lugar donde yo puedo ser incluyente con mi participación, apropiarme, participar, reconocer mi participación, y que la seguridad y salud del trabajo siempre se ha hecho. Los trabajadores se involucraban en la herramienta, en la máquina, en el procedimiento, y eso tiene que permanecer a través del tiempo. Y agregamos unos dos conceptos que tiene que ver con la confianza, llamada más seguridad psicológica, y tiene que ver un poco desde el concepto del manejo del error, ¿cierto? Que tanto en una organización se promueve, que a partir del error aprendemos y no a partir del error esa equivocación hace que muchas veces se oculte lo que pasa en las organizaciones y no se evolucione a una mejor cultura de la seguridad. Y la resiliencia, que tiene que ver un poco más con la ingeniería de la resiliencia, que es la que permite claramente anticiparnos antes de que suceda el hecho. Es decir, trabajamos mucho desde el efecto. La disciplina de seguridad y salud en el trabajo, una de sus principales críticas de los autores es que miramos por un retrovisor, ¿cierto? Aquí nos están invitando a mirar desde la anticipación, de mirar también por qué las cosas salen bien en un lugar de trabajo, no siempre porque se desvían, sino porque suceden cosas extraordinarias en el sitio de trabajo y por qué suceden esas cosas, ¿cierto? Hay otros elementos que a veces a la disciplina nos cuesta trabajo integrar, como el liderazgo, la participación, el trabajo en equipo, el desarrollo de un clima laboral interesante, de bienestar, de participación. Entonces, todos esos elementos debemos empezar a incorporar aún mucho más en la disciplina.
Esto es un poco como a dónde estoy y a dónde quiero llegar, y es perfectamente válido. Tenemos grandes empresas, tenemos empresas medianas, tenemos muchísimas empresas, pymes, pequeñas, que están incursionando también en nuevos emprendimientos, y por supuesto todas no van a ir en el mismo escalón de la evolución de la seguridad y salud en el trabajo. Lo cierto es que a dónde estoy y a dónde quiero llegar es muy importante reconocerlo. Quiero cumplir la ley, perfecto, ¿cierto? Quiero irme un poco más hacia estándares internacionales de gestión, perfecto, voy en ese camino de la evolución. ¿Cómo integro mucho más con programas organizacionales, de relación con talento humano? ¿Cómo evoluciona un nuevo pensamiento también de seguridad y salud en el trabajo, introduciendo nuevos conceptos de cultura justa, seguridad psicológica, para avanzar hacia una cultura organizacional con énfasis en buscar entornos laborales saludables donde realmente seamos mucho más sostenibles? Pero esté donde esté, en el primer eslabón o queriendo buscar el último eslabón, estas prácticas movilizadoras, que nosotros las llamamos así dentro del concepto de cultura, el liderazgo, la participación, la confianza y la resiliencia, acompañan cualquier eslabón de la cadena a donde quiero llegar. ¿Sí? Porque siempre el liderazgo nos está marcando un paso muy importante en el avance. La participación permite el desarrollo y la creación del equipo para que sean sostenibles las soluciones. La seguridad psicológica nos asegura mejores entornos de trabajo y productivos, y la resiliencia nos permite realmente anticiparnos en esa gestión del riesgo, que por supuesto ha sido una metodología que siempre nos ha acompañado. Este era justamente nuestro autor que evoca, por supuesto, el concepto de cultura organizacional, y aquí tiene que ver un poco con ese análisis de la subcultura de la seguridad y salud en el trabajo. Edgar Schein nos habla de unos niveles de la cultura. Voy a arrancar por la parte, digamos, superior, que tiene que ver un poco con los artefactos o los símbolos o las estructuras, que es lo que se ve, se huele y se siente en una organización. Yo creo que a todos nos pasa. Vamos a una empresa, nos sentamos en esa recepción y uno empieza a ver cuadros, fotografías, forma en que nos saludan, forma en que se comporta en un ambiente de trabajo, así sea 15 minutos que esté en la sala de espera, yo siento más o menos, ¿cierto? Huelo esas estructuras organizacionales ya, y porque hay un símbolo, es esa punta que nos dice cómo es la cultura de la organización. En ese segundo eslabón de los niveles de la cultura nos hablan de las declaraciones. Tiene que ver un poco con esas políticas que declara una organización. En esta organización primero es la vida, en esta organización primero es el bienestar, en esta organización aseguramos que todo nuestro talento humano trabaje de manera segura. Pero en la parte de la base de esa pirámide, o de lo que pasa en la vida real de una institución, de una organización o de una empresa, es lo profundo. Y es cómo nos relacionamos, que de todos esos artefactos, que de todas esas declaraciones realmente pasa en la vida de lo profundo, pasan las relaciones con las personas, qué tanto nos relacionamos, resolvemos el trabajo, qué tanto existe el apremio de tiempo, qué tanto realmente salvamos vidas, qué tanto realmente cuidamos vidas, que de todo esto primero es la seguridad y no primero es la productividad, ¿cierto? Y creo que aquí empiezan a analizar una serie de elementos muy importantes que no podemos dejar de ver como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Es eso profundo, ese manejo más interesante, es decir, agregan a la disciplina todo lo que hemos venido trabajando. Este es un poco el concepto de qué es cultura y cultura organizacional. La cultura es, ¿cierto? Todas las organizaciones tienen una cultura, es lo que tiene cada cultura. Y está bien, no es ni buena ni mala, es su cultura. Entonces la cultura se puede definir como el desarrollo de usos, costumbres, religiones, valores, leyes, lenguajes, símbolos, herramientas que finalmente están presentes en un sitio, en una comunidad, en una institución, en una empresa. Y en ese contexto de cultura organizacional se incluye aspectos que se comparten. Es como aquí siempre tomamos café a las 9 de la mañana. Siempre llegamos y saludamos a nuestro jefe y a nuestros equipos de trabajo. O aquí primero yo llego, no hablo con nadie, no saludo. Es decir, es esa forma como uno se comporta, porque es la forma en que todos nos relacionamos entre sí.
Entonces, ahí es donde aparece esa subcultura de la seguridad y salud en el trabajo, en esa misma cultura organizacional tan importante que todas las instituciones y empresas tienen. No es crear una cultura de la seguridad y salud en el trabajo, es entender esa cultura organizacional y cómo la seguridad y salud en el trabajo le suma a esa cultura organizacional. Es como una cebolla cabezona, una capa de esa cebolla cabezona. Sí, es una gran cebolla que es la cultura organizacional, pero una capa es esa su cultura de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es súper importante. Si yo quiero lograr impacto en seguridad y salud en el trabajo, debo entender muy bien la cultura organizacional de una empresa para que se suma, digamos, permita avanzar en una cultura de la seguridad y salud en el trabajo que sea mucho más orientada al cuidado de los equipos. En ese sentido, pues definitivamente aquí viene nuestro gran trabajo y es movilizar que las cosas pasen. Históricamente nuestra disciplina ha trabajado en la intención, ¿sí? En cómo intencionar. Entonces, por supuesto, ratificamos, importante trabajar en personal superior. Siempre los líderes son las personas que movilizan los equipos, ¿no? Es imposible trabajar únicamente en el equipo si no movilizamos los líderes. Y a veces como que nuestra disciplina dice, ay no, yo prefiero trabajar con los equipos, a veces el líder nunca me atiende, pero hay que insistir, persistir, porque el líder es el que hace posible que estos temas realmente les encuentre un mayor sentido y que se una al negocio. Todas las empresas se crean para crear productos, servicios, por supuesto oportunidades de negocio. Ninguna empresa se crea en seguridad y salud en el trabajo, excepto cuando ese es su objeto de negocio, pero definitivamente todas las empresas necesitan resultados económicos, pero también necesitan resultados y un balance social. Importante trabajar con nuestros líderes, importante buscar el trabajo en equipo entre trabajadores, proteger, promover. Hay que hablar de estos temas. Es que no podemos intencionar si no hablamos de estos temas. Entonces tenemos que movilizar realmente que las cosas pasen. Estas prácticas movilizadoras es lo que nosotros llamamos las prácticas movilizadoras organizacionales. Los voy a repetir: liderazgo, aquí las tenemos, aquí de qué se tratan. Esas prácticas movilizadoras que son liderazgo, participación, confianza y resiliencia. Pero ¿qué son esas prácticas movilizadoras? De hecho, en sus primeros orígenes de los autores que nos evocan el nuevo pensamiento de seguridad y salud en el trabajo, nos hablaban de potenciales organizacionales, que son esas prácticas movilizadoras, que son los atributos, son las características que permiten que la seguridad y salud del trabajo sea una realidad y una vivencia cotidiana. En esta empresa nos cuidamos, en esta empresa primero es la vida, en esta empresa un trabajador puede parar una operación si no cumple los estándares de seguridad. En esta compañía yo puedo parar un equipo si yo veo que las personas están en una situación de salud que no permite el desarrollo de un equipo, el desarrollo de una tarea. Entonces esas prácticas movilizadoras lo que hacen es inspirar o conducir a establecer conversaciones con los equipos de trabajo. ¿Sí? Es hacerle más preguntas al sistema. ¿Por qué pasan las cosas en una organización? No es la consecuencia, o sea, no es solamente porque el trabajador lo resolvió así, porque el trabajador lo resolvió así, porque él tomó un atajo, porque cometió una violación, porque hizo una transgresión o porque tomó un camino distinto al del procedimiento. O sea, hay que entender y hacerle cada vez más preguntas al sistema. De una encuesta de clima de la seguridad, porque la seguridad es, ¿no? Pero a través de la percepción de cómo los trabajadores, de cómo los líderes perciben la seguridad y salud en el trabajo, se permite entender cómo se le da continuidad a los planes de la seguridad y salud en el trabajo y cómo se pueden eliminar acciones, agregar nuevas acciones, elevar un poco más de manera estratégica y táctica la seguridad y salud en el trabajo, subirnos un poco más del plano operacional y elevarlo un poco más al margen estratégico cuando le hacemos preguntas al sistema. Estas son las 4 prácticas movilizadoras. Pueden existir más, por supuesto, solo que nosotros dentro del estudio que hemos realizado en los últimos 12 años de todos los autores, hicimos una serie de estudios para saber de todos estos dominios
cuáles nos permitan realmente potenciar la seguridad y salud en el trabajo son estos cuatro: el liderazgo, que ha estado siempre presente, que nos lo dice la Organización Mundial de la Salud cuando nos habla de entornos laborales saludables. Nos hablan de la participación. Indudablemente la participación es uno de los mecanismos más importantes y más potenciadores, pues, de un movimiento, de la gestión del cambio. Es una práctica que lleva a que las personas nos involucremos y logremos resultados, y si los resultados no son como los esperamos, el solo hecho de haber participado hace que yo sume también al proceso, así tenga desviaciones. Y hemos sumado de todas estas prácticas movilizadoras la resiliencia, como la capacidad de monitorear, aprender, anticipar, predecir, anticiparnos a la gestión del riesgo, como que mirar a futuro, ¿cierto? Como cuando uno va conduciendo un auto y de repente uno mira allá en la otra esquina como que me va a salir uno, o aquí en la otra esquina me va a salir una moto, o me va a salir una bicicleta, ¿cierto? Es como tener ese ojo puesto en la anticipación. Y la confianza, un ambiente de confianza, se llama más, también es conocida como la seguridad psicológica, en donde cometo el error, pero el error me sirve para aprender. Reconozco que pasó algo, que existe una desviación, pero revisemos qué pasó, qué falló, qué no está funcionando bien. Y es alejarnos de la culpa y la disciplina para incursionar un poco en un ambiente en donde a través del error o la falla estoy aprendiendo. Y no solamente aprendo yo, hay que rectificar el aprendizaje para todos los que vienen detrás de mí, para todos los procesos de movimiento que existen en las organizaciones. Es clarísimo que hoy el nivel de permanencia en una empresa se ha venido disminuyendo. Ya las personas no permanecen ni 15 años ni 10 años en una organización. Hoy las personas duran un año y dicen, uy, yo ya quiero irme a otro puesto, quiero irme a otro entorno laboral. Con mucha más razón, el aprendizaje debe ser permanente y mejorar lo que pasa en el sistema a través de las desviaciones que existen. Eso aseguramos que el aprendizaje no, como que nos pasa mucho en las empresas. Ay, se fue Santiago. ¿Qué vamos a hacer entonces si nos fue Santiago? Y todo ese conocimiento que él tenía, ¿dónde quedó? No quedó por escrito, nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Santiago entonces nos va a hacer mucha falta. Entonces, ahí es donde necesitamos asegurar el aprendizaje, que nos quede como una marca registrada de la capacidad del sistema, y no Santiago con todo su conocimiento, que perfectamente es válido. Finalmente, todas las personas tenemos un aprendizaje permanente, pero cada vez las organizaciones debemos lograr esa seguridad psicológica para asegurar que los procesos los tenemos de la mano del aprendizaje continuo, porque cada vez vemos que los índices de rotación en las empresas están he visto empresas que tienen índices de rotación hasta del 80%. Entonces yo me pregunto, con un 80% de rotación, ¿cómo aseguramos realmente el desarrollo de una confianza basada también en el aprendizaje? Entonces, ¿cómo lograr que una empresa, en una empresa la seguridad y salud en el trabajo sea parte de su cultura organizacional? La es. Tenemos que reconocerla. Lo que pasa en seguridad y salud en el trabajo pasa porque hay una cultura organizacional que nos está todo el tiempo monitoreando la forma en que habitamos en una empresa. Entonces, siempre pensemos cómo es esa cultura organizacional y avancemos en una cultura de la seguridad que nos permita también en el entendimiento de esa cultura organizacional avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Es seguir trabajando en la gestión del riesgo, independiente de la observación, promover conversaciones de alto impacto e influencia con los equipos, facilitar prácticas movilizadoras con los líderes de los procesos que hacen posible que las cosas pasen. A veces los equipos de seguridad y salud en el trabajo digamos que se han quedado mucho en la analítica de datos, de lo que pasa con la accidentalidad, la enfermedad, el ausentismo. Bajó la tasa, subió la tasa, tuvimos un accidente menos, uno más, ¿cierto? Las inspecciones de seguridad, cuántas hicimos, cuántas observaciones dejamos de hacer, está bien. Pero acuérdense que la inteligencia artificial todo eso lo va a poder monitorear aún mucho más con tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar con los equipos de seguridad y salud en el trabajo? Como le decían a uno hace muchos años, cuando iniciamos nuestra vida laboral, uno no tenía computador, uno
cuando uno salía era al campo, a las plantas, a trabajar, a conversar, a tener ejercicios de conversación con los equipos para saber cómo promovíamos, desarrollábamos programas. Creo que ahí viene una nueva capacidad y es cómo conversamos con los equipos para entender cómo la gente soluciona el trabajo. Y a partir de esas prácticas movilizadoras lograr que la empresa o que las propias empresas tengan una capacidad que permita resolver los procesos desde un nivel mucho más estratégico en el manejo de las soluciones. No dejar todo en las manos de un trabajador, porque un trabajador siempre está como un pasajero, ¿cierto? Él va, viene, se baja, sube, ¿cierto? Como un pasajero en un tren, como un pasajero en un servicio de transporte, así que necesitamos es asegurar la capacidad del sistema. Aquí quiero también introducir un concepto muy interesante que ahora lo vamos a desarrollar y es que creo que llegó el momento de que el de seguridad y salud en el trabajo hoy tenemos. No es solamente mirar la máquina de la herramienta, es cómo aseguramos un mejor diseño de los puestos de trabajo, que tienen que ver inclusive hasta con puestos de tipo administrativo o cargos de tipo administrativo. Y aquí quiero introducir un concepto del trabajo y disfrute. El trabajo, a mí me parece que el trabajo nos ha dignificado siempre como ser humano, como sociedad. De hecho, en sus definiciones del significado del trabajo, siempre el trabajo ha sido un ajuste clave para el desarrollo del individuo y no es menor ahora. Entonces, por supuesto, el trabajo ha sido siempre una condición de supervivencia y logro para la persona. El trabajo permite tener una mejor calidad de vida. A partir del trabajo es un factor económico que va estrechamente ligado al crecimiento del país. Donde hay trabajo, hay crecimiento económico, donde hay crecimiento económico, hay crecimiento de un país. Por supuesto, es un fenómeno de relaciones, un fenómeno psicosocial. Y también aparecen nuevos conceptos que nos introducen un reto importante en el trabajo y son las condiciones del trabajo, pero también los determinantes sociales de las personas que hacen el trabajo, inclusive en los países, los determinantes sociales que pasan en un país. Es decir, el trabajo tiene que disfrutarse, el trabajo tiene que gustarnos, el trabajo tiene que dignificarnos, el trabajo tiene que permitir que yo como trabajador tenga una mejor experiencia que le sume a la vida. Y creo que cada vez hoy las personas evalúan mejor el sitio de trabajo, evalúan mejor la experiencia del trabajo. Entonces, la disciplina tiene que avanzar también en la búsqueda de que el trabajador tenga una mejor experiencia en el ejercicio de su labor. ¿Eso qué significa? Y este autor americano es un exponente de la seguridad y salud en el trabajo con su libro 5 principios del desempeño humano, Todd Conklin, americano, que tiene ya su versión en español en el libro. Nos resume, digamos que nos habla de la seguridad en que el error es normal, culpar no soluciona nada, el aprendizaje es vital, el contexto influye en el comportamiento, el liderazgo importa. La seguridad no es solo la ausencia de accidentes, a veces nos obsesionamos con el dato, ¿sí? Y es realmente la presencia de capacidades. Los trabajadores no son el problema, porque a veces con estas nuevas como que pareciera que, como que fácilmente decimos, es el comportamiento de las personas. Entonces, finalmente un trabajador es lo que resuelve, son los que resuelven las situaciones del día a día. No imponemos restricciones en ellos, les preguntamos más bien qué necesitan para hacer mejor su trabajo y de manera segura. A veces la disciplina ha sido un poco rigurosa, está bien en algunos riesgos súper claros como los de tareas de alto riesgo, pero a veces imponemos tantas restricciones que el trabajador deja de aportar o de transmitir justamente pues cómo pueden comportarse de manera más segura. Y la seguridad se concentra en que las cosas buenas pasen también en el mundo del trabajo. Nos hemos quedado mucho en el error, en qué falló,
pero ¿qué pasa en un entorno de trabajo que a veces suceden muy bien las cosas, no hay accidentes, no hay incidentes, pues tenemos buenas dinámicas? Hay que mirar entonces, hay un liderazgo interesante, hay un nivel de participación, una seguridad psicológica en el equipo, algo está pasando, que pasen cosas buenas también en el trabajo. Aquí quiero trabajar un poco el concepto ya para finalizar lo que es el diseño del trabajo. Hay que involucrar a las personas en sus tareas, hay que revisar esa arquitectura y el diseño de la experiencia del trabajador para que las personas tengan una mejor vivencia del trabajo y sentirse claramente con toda la capacidad de ser aportantes al trabajo, pero también que el trabajo no termine siendo un nivel de experiencia negativa, ¿cierto? Que a veces el trabajador dice, yo tengo que repetir esto 5 veces. ¿Por qué no lo solucionan allá para que yo no tenga que hacer este reproceso? Es decir, cada vez las personas tienen un análisis muy crítico del trabajo. En esas variables de características del trabajo, por supuesto, importante en la estructura de centralización, importante una formalización del trabajo, una especialización del trabajo donde se necesite, unos sistemas de incentivos y unos mecanismos de coordinación vertical y horizontal. Cada vez tenemos que monitorear más ese diseño de los puestos de trabajo. Mira que tiene que ver un poco con ese diseño organizacional, el diseño del trabajo, las características del trabajo y ese ambiente psicosocial de relaciones que hacen que las personas tengan una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque cada vez nos están diciendo los trabajadores es que lo que yo hago es diferente a lo que dice el procedimiento. Lo que yo tengo que enfrentar es distinto a la realidad, es decir, la realidad es distinta a como nos imaginamos en un escritorio que pasen las cosas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es normal encontrar esa brecha tan grande entre el trabajo prescrito versus trabajo real que tenemos que empezar a trabajar con los equipos de trabajo. Con quien nace el trabajo, no hay otra manera de trabajar, de ir cerrando esas brechas, sino definitivamente con el trabajador. Y por supuesto, en ese diseño del puesto de trabajo se deben tener en cuenta el cumplimiento de metas que tengan un desafío, pero que también tengan un propósito para el empleado y que puedan hacerse visibles desde la realidad del puesto de trabajo. Esto genera un nivel de experiencia, de disfrute del trabajo mucho mejor para la persona. Esto no es nada nuevo en nuestra disciplina. Esta jerarquía de controles a mí me encanta porque tenemos que seguirla trabajando en esta jerarquía de controles, de eliminar el riesgo, sustituirlo, trabajar controles de ingeniería, pero mire que aparece un elemento súper importante que son los controles administrativos y es cambiar la manera en que las personas trabajan. No nos podemos olvidar de esta jerarquía de controles y creo que hay nuevos desafíos, nuevos trabajos. El mundo del trabajo nos está indicando cómo tenemos que trabajar en nuevos controles administrativos. Y ya si la empresa quiere profundizar más en cómo poder identificar esa capacidad, pues hay muchas metodologías de evaluación de la cultura, de seguridad y salud en el trabajo, que es analizar cómo es ese sistema de liderazgo, cómo es ese sistema de participación, cómo es ese sistema de relacionamiento vista en el desarrollo de los equipos de la seguridad psicológica y por supuesto en todo lo que es la capacidad de ser anticipativos en la gestión del riesgo. Así que esto es un camino, vamos avanzando y creo que esta disciplina más que, digamos que sin lugar a dudas tenemos muchos elementos de aprendizaje todavía por superar, retos y desafíos y creo que este camino engrosar esa lista de trabajo en equipo que nos reta cada día la seguridad y salud en el trabajo en esa búsqueda de entornos laborales saludables. Y ya para finalizar, la cultura no es algo que se alcanza, es algo que está en constante desarrollo. Así que no es que tengamos que llegar a un nivel, es cómo superamos esa manera de ejecutar el trabajo y tener una cultura mucho más con propósito del cuidado de las personas. Bueno, ahora sí, pues dejamos el espacio para preguntas. Juan Camilo, muchísimas gracias por el espacio. A ti, mi querida Luz Amparo, muy interesante tu tema, gracias. He tomado aquí nota muy pendiente, por supuesto, de tu conferencia, de tu ponencia. Caminos, retos, el trabajo tiene que gustarnos, tiene que dignificarnos.
¿Cómo logramos esa estrategia de conversar con los equipos para ver cómo solucionamos entre todos, cómo resolvemos? Porque la solución no tiene que quedar a discreción de una sola persona. Esto es un reto, un desafío. Qué interesante. Colombia, con apoyo de las ARLs para los internacionales, nuestras administradoras de riesgos laborales o aseguradoras de riesgos laborales en Colombia, ese modelo ha sido un factor importante para la gestión saludable de la relación empresa-empleado. Gracias a Sobricel y, por supuesto, a la ARL, en este caso Sura, por esta presentación y el acompañamiento permanente en la relación empresa-trabajador o empleado. Ahí vamos. Vamos aquí con más participaciones. Ángel Manuel nos dice: excelente conferencia, Luz, el análisis de la evolución, la seguridad, la salud en el trabajo. Vamos aquí con una pregunta. Fíjate, Marta Cecilia Gutiérrez nos dice: buenos días, pregunta para la expositora. La complejidad implica la inclusión del mayor número de variables y entender las interacciones entre ellas. ¿Cómo analizar esas variables y entender sus interacciones entre ellas para tomar decisiones? Se han utilizado modelos matemáticos para el análisis de esta diversidad de variables y sus respectivas interacciones. Listo, Marta Cecilia, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, justamente, por ejemplo, la metodología de percepción de la cultura de la seguridad reúne dos elementos, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa, nosotros tenemos alrededor de 19 preguntas que están, digamos, unidas a las 4 dimensiones: liderazgo, participación, confianza y resiliencia, que es como la manera percibo la seguridad y salud en el trabajo en cualquier empresa, en esta empresa, en la otra. Eso me da una medida cuantitativa, porque lo que hacemos es compararla con la escala de Bradley o también la escala de evolución de la cultura. Y eso tiene unos resultados cuantitativos que, sumados a grupos focales de conversación con los equipos, recorrido en campo, inspecciones de seguridad, ¿cierto? Se permite entregar como una especie de triangulación. No quiero usar la palabra triangulación porque se usa en psicosocial, pero es hacer como un análisis de lo que veo en campo, de lo que me dicen las personas, de las relaciones con los equipos, y se establecen unos hallazgos que nos permiten avanzar en la implementación. Y sí o sí, si yo no involucro los líderes de los equipos que hacen el trabajo, difícilmente el de seguridad y salud en el trabajo va a poder solito. Es decir, si, por ejemplo, Sobricel, que es experto en muchos temas, pero por supuesto ha sido muy experto en seguridad vial, ¿cierto? En movilidad segura, si ellos no involucran a los gerentes de movilidad de las empresas, pues difícilmente el solo trabajador va a lograr que mejore su comportamiento de seguridad. Todos en la organización debemos involucrarnos con el indicador de la movilidad, porque el solo conductor solo no va a ser posible. ¿Sí? Tenemos que involucrarnos todos en ese indicador. Cada vez nos están diciendo: no vaya solo, no trabaje con Zumbo solo, váyase con muchos equipos para lograr resultados. De eso es un poco tu pregunta cuando hablas de diversidad. Es justamente trabajar en las interacciones de los equipos. Súper, mi querida Luz Amparo. Interacción de equipos. Y estás hablando de un tema muy importante que hablamos en nuestro curso internacional certificado POSH: la participación del personal, de todos, donde el liderazgo y compromiso de la gerencia son sumamente importantes para darle también el ejemplo a los trabajadores de esa mejora, ¿cierto? Súper. Así es, Juan Camilo, muchas gracias. Qué bueno. Vamos aquí con la última pregunta, ya mejor dicho de cierre, la última pregunta de un minuto. ¿Cómo integrar la cultura de prevención de riesgo a la estrategia organizacional desde el punto de vista de sostenibilidad y retos de seguridad integral? La pregunta la hace Ángel Beliart. Bueno, muy interesante, y yo diría que hoy en día es más fácil, porque hoy en día casi todas las empresas hablan de ser sostenibles. Y para ser sostenibles involucra variables como la económica, la ambiental y la social.
Y yo cada vez estos temas de seguridad y salud en el trabajo están muy asociados al componente social, a esa responsabilidad social de las compañías. Es claro que existe una legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero las compañías cuando unen el concepto a ese concepto de sostenibilidad, ahí vamos bien colgados, ahí vamos por el camino, ¿sí? Si nos quedamos solitos, no, tenemos que irnos de la mano de sostenibilidad para que seamos realmente, pues, subir a ese nivel estratégico nuestra disciplina. Perfecto. Nivel importante, la sostenibilidad para subir a ese nivel estratégico. Súper, mi querida Luz Amparo, qué mensajes tan interesantes. El tiempo de tu conferencia ha terminado, pero no me quiero despedir sin antes agradecerte aquí, mejor dicho, muchas flores también para Luz Amparo. Miguel Ángel dice muy interesante. Marta Cecilia dice excelente exposición. Y Fanny dice interesantísimo tema. Gracias, Luz Amparo. Bueno, aquí estamos. Ángel dice excelente conferencia, Luz, y el análisis de la evolución de la seguridad y la salud en el trabajo. Para algunos aquí nos están escribiendo. Gracias, mi querida Luz Amparo. Un fuerte abrazo desde aquí para ti. Gracias por hacer parte de este evento y gracias a Sura, Seguro Sura ARL, que siempre ha sido un aliado estratégico muy importante de Sogrisel. Un abrazo fuerte. Gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, equipo Sogrisel. Feliz tarde y que excelente pues este congreso. Tan bella. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que sí. Seguimos en contacto. Un abrazo. Bueno, muy bien, continuando con nuestra agenda temática del evento y antes de irnos al break, tenemos un break en un ratico. Vamos a darle antes del break, mejor dicho, cerramos esta primera parte